News, Canal Multimedia, derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, News Canal Multimedia Radio. La voz del derecho se escucha en News Canal Multimedia. Esta es una transmisión en vivo. ¡Comenzamos! Pero muy buenas tardes sea toda esta bella comunidad. Bienvenido a su programa Rutas y Retos de Legalidad, que como ya saben, cada viernes tenemos grandes personalidades hablando de temas súper interesantes y sobre todo de aquellos que pueden ser de interés al público en general, pero en especial a esta bella comunidad que cada día crece más. Esta ocasión evidentemente no podría ser la excepción. Así es que dentro de este día nos acompaña la maestra Sofía Solís Mora y la maestra Evelyn Lucía Barbosa Macedo. Muy buenas tardes, maestras. Hola, ¿cómo estás? Hola Ana, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ustedes por haber aceptado y darse un pequeño espacio en su agenda tan ocupada. Recuerden, estimada comunidad, seguirnos por la página de Facebook de Secretaría Académica Facultad de Derecho, así como en vivo por el canal de radio News Multimedia, el cual pueden encontrar el link dentro de la misma página de la Facultad de Derecho. En este día, la doctora Sonia Venegas Álvarez y su servidora Ana María Ramírez Sánchez vamos a tener un programa muy interesante como todos los demás viernes. En esta ocasión, nuestras invitadas tan destacadas nos hablarán acerca de telecomunicaciones, radiodifusión y la importancia de su órgano regulador en México. En ese sentido, me voy a permitir leerles muy breves líneas curriculares de ambas maestras invitadas en este viernes. Por un lado está la maestra Sofía Solís Mora, quien es socio fundador de Salazar y Solís Abogados, S.C., egresada de la Facultad de Derecho de esta casa de estudios, especialista en Derecho de las Telecomunicaciones, máster en Legatec y Gestión Digital de la Abogacía por la Universidad de Salamanca, España. Cuenta con más de 10 años de experiencia en los mercados regulados de las telecomunicaciones y radiodifusión. Asimismo, está la maestra Evelyn Lucía Barbosa Macedo, quien es coordinadora regulatoria en Grupo Televisa, egresada de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, de esta misma casa de estudios, especialista en Derecho Administrativo por la Facultad de Derecho de esta institución, así como especialista en Derecho de Amparo por la Universidad Panamericana. Diversos diplomados en argumentación jurídica, derecho de las telecomunicaciones, radio, televisión y su convergencia con las nuevas tecnologías y otros. Asimismo, cuenta con maestría en Derecho, la cual se encuentra cursando actualmente por la Universidad Tecnológica de México. Cuenta con más de 15 años de experiencia en litigio administrativo y los mercados regulados de las telecomunicaciones y radiodifusión. Una vez más, atendiendo a la doctora Sonia Venegas Álvarez, agradecemos el que ustedes se encuentren con esta bella comunidad y sobre todo que compartan sus conocimientos y su vasta experiencia en este campo de telecomunicaciones. Para empezar, y bueno, les comentamos un poco que nuestra audiencia está integrada preponderantemente por público estudiante de la licenciatura en Derecho. Entonces, cabría hacerle tal vez una especie de introducción a este tema, porque además es específico y no está tan desarrollado dentro de los programas de estudios, en la facultad, en la carrera de licenciatura en Derecho. Ya en la especialidad y demás, pues también los temas se tocan de manera superflua. Entonces, ¿serían tan gentiles, maestras, de introducir a esta bella comunidad en el tema de telecomunicaciones?
Claro, lo hacemos de una forma más didáctica para que sea más, para que nos demos a entender y un lenguaje más coloquial, porque sí es una materia súper técnica que no es fácil, porque aquí el derecho de las telecomunicaciones se ejerce entre ingenieros y abogados. Así es. Justamente, como decía Eva y como bien dices, Ana María, a mí ya me tocó cuando estudié justamente en la facultad, me tocó como materia optativa tomar derecho de las telecomunicaciones y de verdad en el grupo en el que estaba hace ya algunos años, éramos tal vez 10 personas, ¿no? Como que es una rama del derecho que tal vez no está tan, o sea, no estamos tan familiarizados con ella. Muchos quizá ni siquiera saben que existe, que hay abogados que están especializados en esta rama del derecho, ¿no? Quizá cuando entramos ahí de estudiantes a la facultad tenemos ideas de, ay, mira, yo quiero ser penalista, quiero ser civilista, me quiero dedicar al derecho fiscal, pero esta parte tan técnica, como bien decía Evelyn, que vamos de la mano prácticamente con ingenieros y con economistas todo el tiempo, está poco explorada por nuestra comunidad universitaria, ¿no? Y es un placer poder venir a platicarles un poco y mostrarles que existen también otras ramas del derecho muy interesantes y 100% tecnológicas en las que estamos inmersos hoy en día, ¿no? Este tipo de comunicaciones que podemos tener, por ejemplo, ahorita contigo y con toda la comunidad, pues son parte del derecho de las telecomunicaciones. Entonces, a veces como que no nos damos cuenta de lo inmersos que estamos en estas materias, pero que son prácticamente del día a día, ¿no? Y ayudamos a su difusión y a su interés por parte de la comunidad, que se interesen en estas ramas específicas, que no seamos, Exactamente. que no nos vayamos siempre al familiar o al penal, como dice Sofía. Así es. Hay que inculcar estas ganas de aprender una rama del derecho muy específica. Sí, justo. Y dentro de esta pequeña introducción, ¿nos podrían comentar, por favor, a qué se refiere telecomunicaciones y radiodifusión? Por supuesto, Ana. Justamente, como digo, ¿a qué le suena telecomunicaciones y radiodifusión, no? A comunicación a distancia, justamente, lo que estamos haciendo ahorita nosotros. Eso es prácticamente las telecomunicaciones y radiodifusión. Es poder comunicarnos, pero cuando estamos a distancia. Vamos a explicarles un poquito más adelante cuáles son las diferencias entre estas dos ramas, que son unas ramas, son unas áreas del conocimiento que están reguladas en la legislación mexicana, que son tan importantes que inclusive son materia constitucional, o sea, de ahí deriva la regulación de este tipo de materias. Hay derechos constitucionales. Hay derechos constitucionales alrededor de las telecomunicaciones y radiodifusión, inclusive ellas por sí mismas constituyen no solo un servicio público, sino un derecho humano, ¿no? Entonces, de ahí la relevancia y por qué nos interesa tanto y por qué llevamos ya tantos años dedicándonos a estos temas, ¿no? Perfecto. Entonces, bueno, ya atendiendo un poco a lo que en esta tarde nos vienen a compartir, que es un tanto específico respecto del órgano regulador y esta importancia que tiene el contar con él, pues justamente al ser una materia tan específica y sobre todo cuestiones técnicas, entonces, ¿nos podrían dar un esbozo acerca de lo que implica este órgano regulador? Evidentemente, comenzando con cuál es el órgano regulador y, bueno, tal vez acerca de su normativa de carácter constitucional y tal vez respecto de leyes secundarias. ¿Serían tan amables, maestras? Claro, Ana, Claro. con gusto. Tenemos ahí una presentación que vamos a usar para fines didácticos, que ustedes puedan irnos siguiendo un poco ahí el hilo de la conversación, pero lo vamos a intentar hacer lo más didáctico posible. Vamos a compartirles la pantalla para podernos guiar con base en esta presentación. Justamente, Ana, como bien decías, ¿quién regula en México este tipo de materias, ¿no? ¿Quién regula las telecomunicaciones y radiodifusión? Pues bueno, tenemos un órgano constitucional autónomo que regula estas dos materias, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Es un órgano medianamente reciente, está todavía ahí bastante en desarrollo, tiene su origen en una reforma constitucional. Como bien sabemos, durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto se impulsaron diversas reformas constitucionales. Una de ellas y de las más sonadas fue justamente la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Esta reforma constitucional tuvo muchas consecuencias jurídicas para estas dos ramas tan técnicas
Y una de ellas es justamente la que venimos a platicar con ustedes, que es la creación de este órgano constitucional autónomo, ¿no? Justamente, ¿cuál es su naturaleza jurídica? Pues esta, es un órgano que deriva de la Constitución, deriva del artículo 28 constitucional, ¿no? No es parte del Poder Ejecutivo, no es parte del Poder Legislativo, no es parte del Poder Judicial, sino que es un órgano que está un poquito al lado de estos tres poderes y que sirve como un poco contrapeso para regular el poder que tienen estos tres poderes, ¿no? Entonces, bueno, lo que queremos que se lleven en mente, que una es autónomo, es totalmente autónomo, tiene personalidad jurídica y tiene patrimonio propio, y justamente, como bien decíamos hace rato, al ser una materia tan específica, necesita justamente profesionales de muchas materias que tengan especialidad técnica, ¿no? De ahí deriva el por qué es autonomía. Nada más con un poco como antecedente, antes de la reforma constitucional ya existía otro órgano regulador. Ese órgano regulador era un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, era la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Justamente esta reforma que hace, pues le da como un impulso enorme a la industria, dotándola de un órgano totalmente autónomo, ¿no? Antes el órgano regulador pues dependía de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, había un tema ahí de, en algunas ocasiones, como de dobles facultades, había facultades que compartían facultades la SCT y la entonces COFETEL, y bueno, esto desaparece a partir de la reforma constitucional de 2013, y se crea este órgano que ya, como veremos más adelante y como Evelyn y yo les vamos a explicar, pues es un órgano súper poderoso, ¿no? Tiene muchísimas facultades, tiene mandatos constitucionales. Interrumpo un poquito, Sofía, claro sí. Te platico. Obviamente la COFETEL no estaba dotado de las facultades que ahorita tiene el Instituto Federal de las Telecomunicaciones. No tenía, como decimos, las uñas suficientes para ejercer una eficaz regulación respecto a las telecomunicaciones y radiodifusión. Empecemos por qué es telecomunicaciones y qué es radiodifusión. O sea, obviamente, la radiodifusión se centra a un objeto como social, de informar. Los dos comparten los mismos medios tecnológicos para darse, como es el espectro radioeléctrico. Sin embargo, la radiodifusión tiene el sentido social de informar, la gratuidad, y las telecomunicaciones, efectivamente, informar, tener comunicación, pero con un objeto preponderantemente económico. Son dos cosas muy diferentes. Para efectos igual más prácticos, para quienes no están muy familiarizados con los temas, radiodifusión es prácticamente televisión y radio abierta. O sea, tú prendes tu televisión, ahora ya es digital, que también es uno de los logros o beneficios que se derivó de la reforma constitucional. Seguro les suena por ahí que hace algunos años hubo un apagón analógico, en donde México fue pionero en estos temas, fue el primer país en América Latina en transitar a la digitalización de la radiodifusión. Se apagaron por completo las señales analógicas y dimos paso a la televisión digital, ¿no? Con el efecto de liberar el espectro. O sea, cuando tú hiciste esa transición, tu objeto era liberar el espectro. ¿Y qué significaba eso? Que podrías prestar otros servicios en ese espectro liberado. Perfecto. Más adelante les vamos a explicar también un poquito qué es el espectro. El espectro es un medio de transmisión. Quizá de repente o sea, lo vemos como muy intangible, porque en realidad es intangible, ¿no? Es parte del espacio aéreo mexicano, ¿no? Está catalogado y está definido en la Constitución, es un bien de dominio público, lo administra el Estado y en este caso lo administra a través del IFT, del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Para que tengamos bastante ahí presente o sea, la importancia de este órgano, ¿no? Este órgano es el encargado de que nos llegue a nuestras casas la televisión o la radio, ¿no? O sea, este medio de transmisión es el encargado de llevar ahorita educación pues a todos los hogares de educación básica, ¿no? Y como bien decía Evelyn, esa es la radiodifusión, ¿no? Y por el otro lado tenemos a las telecomunicaciones, que para efectos prácticos es la televisión restringida. Quizá muchos de nosotros tenemos algún sistema de televisión restringida de paga. Eso es telecomunicaciones. Tenemos telefonía móvil, tenemos celular, contratamos con alguna empresa celular, esos son telecomunicaciones. Contratamos internet en nuestras casas para poder estar transmitiendo ahorita con ustedes. Esos son telecomunicaciones. Como bien les decía Evelyn, tienen un impacto económico
preponderante. En cambio, la radiodifusión pues es gratuito. Yo puedo prender la radio, puedo prender la tele y recibiré ese tipo de señales y comunicación de forma gratuita, ¿no? Y los dos son servicios públicos. Maravilloso. Exactamente. Justamente el tema de servicio público fue una consecuencia de la reforma constitucional. A partir de la reforma constitucional se les da la categoría de servicios públicos, ¿no? Y como bien sabemos, pues el servicio público lo presta inicialmente el Estado, y al no poder prestarlo por algún tipo de imposibilidad técnica o económica, le otorga a los particulares la posibilidad de prestarlo a través de las figuras de, como bien sabemos, en derecho administrativo, la concesión o autorización, ¿no? A través de las figuras del concesionamiento a particulares. Por ser actividades prioritarias. Exactamente. Entonces, bueno, es un poquito como el antecedente, ¿no? De cómo surgió el IFT, qué es el IFT, cuál es su objeto. Pues bueno, el objeto que tiene el IFT es ayudar a que se desarrolle eficientemente en México los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión, que como ya dijimos, son servicios públicos y son de interés general y son áreas prioritarias. Por eso es que se permite la inversión privada en este tipo de áreas, ¿no? Amén de lo anterior, Sofi mencionó competencia. El IFETEL, con esta reforma, también se le otorga en materia de competencia económica las facultades necesarias para regular estos dos sectores. Es por eso que puede emitir declaratorias de agentes económicos preponderantes y agentes con poder sustancial, que más adelante también les vamos a exponer respecto del tema. Exactamente. Entonces, bueno, pues ya vamos viendo levemente que el IFT de verdad es un órgano súper importante y que tiene muchísimas facultades. En resumen, hasta ahorita tiene facultades en materia de telecomunicaciones, en materia de radiodifusión y en materia de competencia económica en estos dos sectores, ¿no? Para que se lo queden ahí como bastante fresco en la mente, ¿no? Ahora bien, justamente el IFT en nuestra constitución política tiene una serie de mandatos constitucionales, ¿no? Por un lado, como bien decía Evelyn, tiene un mandato constitucional en materia de competencia económica, que Evelyn les va a explicar un poquito más adelante, y también tiene mandatos constitucionales en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. ¿En qué consisten estos mandatos? Pues en regular, promover y supervisar estos dos sectores. Todo lo que haga cualquier tipo de operador en estas dos materias, el IFT está ahí para regularlo, ¿no? ¿Qué regula el instituto? Pues regula las redes de telecomunicaciones. Nosotros, ¿cómo tenemos internet ahorita? Pues lo tenemos a través de una red de telecomunicaciones que transporta esa señal y nos ayuda a poder tener comunicación a distancia. Las redes son reguladas por el IFT. ¿Qué más regula el IFT? Regula el espectro radioeléctrico, que como ya les dijimos, es un bien de dominio público. Y esta es una facultad gigantesca, porque antes de la reforma constitucional, esta facultad estaba compartida entre la SCT y la entonces COFETEL, pero ahora el IFT ya es el órgano total encargado, regulador exactamente del espectro radioeléctrico, ¿no? ¿Cómo lo regula? Pues cada año el IFT hace estudios técnicos y económicos que se basan en estudios y en regulación internacional que viene de la UIT, que es la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, que es un órgano especializado de la ONU. Este órgano especializado es quien regula internacionalmente el espectro radioeléctrico. Pero como bien sabemos, pues cada país tiene soberanía sobre su espacio aéreo, entonces cada país, México no es la excepción, regula internamente cómo se va a dividir el espectro. Me acuerdo cuando yo tomaba las clases de Derecho de las Telecomunicaciones en la facultad, la maestra que me dio clase nos decía, bueno, o sea, ¿qué es el espectro? ¿No? Porque lo vemos demasiado intangible. Imagínense que el espectro es una carretera. Está el carril de alta, el carril medio y el carril de baja, ¿no? El carril de alta, el IFT decide que sea para prestar servicios de radiodifusión. El carril en medio, el IFT decide que es para prestar telefonía, por ejemplo. O el carril de extrema derecha es el que el IFT decide que con ese se va a prestar televisión restringida. Así funciona el espectro. El espectro está dividido en bandas y cada banda tiene un uso diferente. O sea, es técnicamente susceptible para prestar un servicio diferente. ¿Qué otra cosa regula el IFT? Regula infraestructura activa y pasiva. ¿Qué es esto? Cables, o sea, redes de telecomunicaciones, postes, cables, antenas, ¿no? Seguramente, digo, de repente o sea, como que no tenemos mucho la costumbre de ver hacia arriba o de darnos cuenta que
En nuestra ciudad y prácticamente el país y el mundo está lleno de cables por todos lados, ¿no? De repente vemos antenas por acá y por allá y no sabemos qué tipo de antenas son, pues seguramente son antenas que ayudan a que se presten servicios de telecomunicaciones o radiodifusión. Este tipo de infraestructura también es regulada por el IFT, ¿no? Y Evelyn les va a explicar un poco las facultades ya en materia de competencia económica. En materia de competencia económica, se le otorga al IFETEL este mandato de regulación respecto de los dos sectores, como habíamos comentado. Una de sus facultades es emitir sus declaratorias de agentes económicos preponderantes. Esta figura no hay otra en el mundo. La legislación mexicana la acogió en virtud del mercado que tenía en el momento en que el IFETEL se creó. Esto tenía operadores que tenían tal poder de influencia que tenían la capacidad de influir en materia de precios e imposición de barreras para limitar la entrada del mercado. Todos conocemos al operador de telefonía móvil y fija, que era imposible conocer su red pública. ¿Por qué? Porque también uno de los orígenes del IFETEL y de todas las facultades que tiene, que se dotó, fue esa clase de litigios que había contra Cofetel. Era imposible, o sea, en toda la historia que yo tuve de Cofetel, nunca se le impuso una regulación asimétrica al operador en móvil y fijo. ¿Por qué? Porque solo era amparo y ganar amparo y ganar amparo y ganar amparo. Aquí en esta reforma constitucional también hay una injerencia en el litigio. ¿Por qué? Porque ya no podemos obtener una suspensión. O sea, sí se puede impugnar una resolución definitiva, pero no procede la suspensión solamente en las excepciones que marca el propio 28. Entonces, ¿qué pasa con el IFETEL en materia de competencia económica? Tiene la facultad suficiente para imponer una regulación asimétrica al llamado agente económico preponderante que tiene este poder o a un agente con poder sustancial. Un agente con poder sustancial se mide por la injerencia que tiene en el mercado. Debe tener, creo que el 51%. 51% es una definición muy estadística. O sea, cuando un operador tiene más del 51% de un mercado en específico, se entiende que es un agente que tiene poder sustancial, pero no necesariamente sus acciones tienen injerencia en el mercado. En el mercado. Entonces, estas dos figuras son sujetas de regulación del IFETEL en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. De igual forma, tiene las mismas facultades para prevenir, investigar, combatir monopolios, concentraciones y restricciones. ¿Qué significa esto? Una declaratoria en prácticas monopólicas absolutas y prácticas monopólicas relativas. Okay. Y desincorporar activos y derechos de las partes. No. Justamente un poco lo que decía Evelyn es que el IFT tiene facultades justamente para buscar que todos tengamos más opciones de proveedores en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. ¿Y qué es lo que ha pasado? Sí, seguramente pues nuestra audiencia es muy joven y tal vez ya les tocó vivir donde hay muchísimos operadores que te pueden prestar telefonía fija, pero en nuestras épocas, pues en nuestras casas, seguramente en el caso de sus papás o sus tíos, solamente había un operador. O sea, solamente podíamos contratar con un operador. No había más, ¿no? O sea, tenías que ir con ese operador y con los precios que él quisiera y con los tiempos que él quisiera. Justamente la regulación en materia de competencia que ha impulsado el Instituto Federal de Telecomunicaciones va encaminado a buscar mejores opciones, mejores ofertas para nosotros como usuarios de servicios o como audiencias, ¿no? Ahora ya es muy común que podamos elegir entre diferentes operadores, por ejemplo, móviles, ¿no? Yo tengo uno, Evelyn tiene otro, seguramente tú tienes otro, y tenemos la posibilidad inclusive de cambiarnos de operador cuando así nos convenga, ¿no? Si otro operador tiene una mejor oferta comercial, pues yo tengo el derecho de cambiarme de compañía cuantas veces quiera, conservando mi mismo número. Esto es una consecuencia justamente de la regulación en materia de competencia que tiene un impacto en todos nosotros como usuarios de servicios de telecomunicaciones. Entonces, perdóname, Denise. Sí, no, está bien, gracias, maestra. Y entonces, para que nuestra audiencia tal vez lo pueda relacionar,
pese a que ustedes ya nos dijeron que la oferta entonces ya es amplia y por lo tanto puede ser que por eso ya existen esta diversidad de paquetes que se ofrecen al público, porque antes el hablar tan solo a celular de fijo era, pero si de regaño seguro, fin de mes, ¿no? Porque y era de, llamo para que me activen el candado de mi teléfono fijo y que ya no puedan salir llamadas a celular porque carísimo, carísimo. Entonces, gran parte de lo que ustedes nos están comentando también es en donde se puede ver reflejado esta diversidad de ofertas. Un beneficio, es un beneficio porque necesariamente cuando abriste el mercado de esa forma, tienes diversas ofertas y el precio nos vemos beneficiados todos. O sea, ya también en la portabilidad, también tú te puedes cambiar en los contratos, ya las temporalidades ya no son, ya está regulada también por parte de Profeco, o sea, porque aparte el sector no nada más está regulado por el IFETEL, el sector está regulado por Profeco, el sector está regulado por la Secretaría de Gobernación, o sea, creo que fue un sesgo impresionante la reforma constitucional y lo que se ha avanzado en estos años, que fue del 2013 para acá, que son 7 años, y cambió completamente el panorama de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México. Sí, justamente todo pues muy enfocado en beneficio de los usuarios, ¿no? Como bien decíamos, o sea, estos dos sectores tienen un organismo que es garante para que se pueda ejercitar este derecho de telecomunicación y radiodifusión. Dentro de su experiencia, ¿tienen algún caso en donde estas poblaciones o estas regiones que no tengan acceso, que debido a las acciones que debe llevar a cabo este IFT, se haya instalado o ya tengan acceso a estas tecnologías, algún grupo, alguna región? Sí, mira, justamente digo, no lo enfocamos tanto en la presentación, pero te lo platicamos con muchísimo gusto porque es muy interesante y también es importante que como ciudadanos de pie tengamos conocimiento de esto, ¿no? A partir de la reforma constitucional se crean diferentes tipos, por ejemplo, de concesiones. Como bien platicábamos, la concesión es una figura del derecho administrativo a través de la cual se le permite a un particular la prestación de un servicio público o la explotación de un bien de dominio público. A partir de la reforma y de la emisión de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se crearon diferentes tipos de concesiones. Antes solo prácticamente existían concesiones comerciales para que nuestro operador de telefonía móvil nos prestara servicios, o concesiones de uso social o público. A partir de la reforma se crearon una gama de tipos de concesiones súper interesantes. Se crearon, por ejemplo, las concesiones de uso social, que se divide en uso social como tal y uso comunitario, que es justamente lo que tú comentabas. Ahora, cualquier comunidad, inclusive indígena, tiene derecho a tener una concesión para comunicar justamente a su población con el resto del mundo, de México y el mundo. El IFT tiene también una como subdirección que se dedica plenamente a asesorar a este tipo de comunidades y también, por ejemplo, sociedades civiles que quieran conectar para algún proyecto específico o que quieran conectar a alguna comunidad o que sean proyectos que tienen un énfasis 100% social. El IFT les da asesoramiento gratuito y el IFT les da como las facilidades para que se les otorguen concesiones que logren justamente abatir la brecha digital. La verdad es que ejemplos hay muchísimos. El IFT tiene, los invitamos también a que por ahí exploren un poco la página del IFT. Es muy interesante. El IFT tiene también muchísimos estudios. En estos 7 años ha hecho muchos estudios justamente en materia social y comunitaria e indígena, en donde te va diciendo, no, mira, ya otorgamos tantos tipos de concesiones para tales poblaciones indígenas que han tenido estas consecuencias, ¿no? Que esa comunidad esté conectada y que además tienen consecuencias económicas, justamente que esa comunidad pueda ser parte de la economía del país, pueda vender sus productos. Exactamente, o sea, el IFT tiene un factor social bastante importante. O sea, ejemplos hay muchísimos, pero sí, o sea, sí ha logrado y sí ha coadyuvado a que este tipo de comunidades o proyectos tengan acceso a espectro radioeléctrico, tengan acceso a medios de transmisión
que les permitan, como dice Evelyn, conectarse con el mundo. Perfecto, muchas gracias. Exactamente. Sí, es muy interesante. De verdad, los invitamos a que exploren un poco la página del IFT para ver los estudios que emite. Tiene un centro de estudios. Es muy ejemplificativo. Tiene un centro de estudios. El IFT es muy activo también en redes sociales. Todo el tiempo está emitiendo información que nosotros como ciudadanos tenemos el derecho y también la obligación de estar informados, ¿no? Y de coadyuvar ahí con la autoridad para, como decía Evelyn, pues cerrar un poco la brecha digital. Y en pandemia también ha hecho, porque aparte depende de los ordenamientos municipales que emitan, porque por ejemplo en pandemia hubo restricciones a la movilidad. El IFETEL sí ha estado pidiendo, auxiliando a que las personas que se dedican al mantenimiento de las redes, a la información, a las personas que trabajan en radiodifusoras, les presten las facilidades necesarias para que se siga ejerciendo, porque es un derecho humano. O sea, no podemos nulificar lo que está haciendo el IFETEL ahorita en contingencia. Y digo, también como ejemplo rápido, en el sismo del 2017, por ejemplo, también el IFT actuó muy rápido y también creó muchísimos acuerdos con concesionarios para poder prestar servicios justamente gratuitos para temas de emergencia, para poder seguir comunicados, porque al final la comunicación pues va a través de medios de transmisión, va a través de cables, va a través de espectro. Y cuando hay crisis justamente naturales o en este caso pues pandémicas, pues el IFT es el que sale ahí o ha salido más bien a colaborar con la sociedad civil y con los centros regulados, con concesionarios, con autorizados, para poder hacer la vida un poco más fácil para todos nosotros, ¿no? Y por ejemplo, bueno, y justamente hablando de una circunstancia sanitaria como la que estamos viviendo, ¿qué peso tiene respecto de los servicios que son prestados por las diferentes empresas y que tal vez no se recibe en realidad? No sé, la cantidad de bytes de descarga o de subida de los datos, ¿tiene alguna injerencia dentro de esto o es otro órgano, otro organismo quien atiende este tipo de circunstancias? ¿Qué nos pueden comentar, maestras? Como bien decía Evelyn, cuando empezamos la plática, el IFT es un órgano regulador en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, pero hay otras autoridades, como bien señalas, que son conexas a este tipo de servicios, pero en este caso, en el caso específico que comentas tú, es la Procuraduría Federal del Consumidor. O sea, en materia de derechos del consumidor, quien tiene facultades en México es la Profeco, ¿no? Entonces, si nosotros de repente tenemos, tenemos un prestador de servicios que no cumple con las condiciones que contratamos, que no nos está dando la velocidad que contratamos, o que la velocidad es menor, o que tiene itinerancias, con quien tenemos que acudir como usuarios de servicios de telecomunicaciones es con la Profeco, ¿no? Que tiene una subprocuraduría en materia de telecomunicaciones. Sí, justamente es tan importante la materia de telecomunicaciones y tan técnica que la propia Profeco creó una subprocuraduría, porque, digo, este es un dato ahí también curioso, los dos mercados que tienen más quejas ante Profeco es la aviación, el turismo y las telecomunicaciones, ¿no? Pues todos hemos sido, más bien todos somos usuarios de servicios de telecomunicaciones. A todos nos ha pasado que de repente se me cae el internet o ya se cayó la red celular, no puedo navegar por internet, no carga una página. Bueno, en esa materia, quien es competente es la Profeco. El IFT también ha implementado varios programas que nos ayudan a nosotros como usuarios a conocer cuáles son nuestros derechos. Tiene una plataforma por ahí que se llama Soy Usuario, el IFT, donde cualquiera de nosotros nos podemos meter a ese link en la página del IFT y también podemos presentar quejas en materia de prestación de servicios. Obviamente el IFT actúa ahí un poco como mediador entre nuestro prestador y nosotros, pero no decide quién es la facultada, es Profeco, ¿no? Entonces, si tienen algún tema ahí por ahí con su proveedor de servicios de telecomunicaciones, pues sí, la vía correcta es la Procuraduría Federal del Consumidor en materia, pues más bien en el ámbito administrativo, ¿no? Muchas gracias.
No, Y entonces dentro de este organismo garante, ¿qué nos pueden mencionar acerca de las autoridades, la censura y estas circunstancias que a veces pasan? pues sí, justamente es el tema que sigue. Es parte de los derechos que el IFT tiene que garantizar, que están en la Constitución, en el artículo sexto y séptimo. Ya les habíamos platicado algunas, pero otras es justamente la libertad que tenemos nosotros como ciudadanos a emitir nuestras opiniones, información e ideas por cualquier medio. El tema de cualquier medio es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque estamos de repente muy acostumbrados a que existen nada más medios físicos. Pero no, o sea, hoy en día también ya existen medios digitales, ¿no? Y este derecho constitucional abarca tanto medios como medios digitales o electrónicos, que tenemos la libertad de opinar lo que queramos, donde queramos, obviamente con las limitaciones que como bien sabemos, la moral, la ética y demás. El derecho de terceros. El derecho de terceros. Y justamente este derecho a la libertad de opinión y de expresión tiene un contrapeso. Kevin tiene un poco más de experiencia en ese tema. ¿Qué es el derecho de réplica? El derecho de réplica también tiene una ley especial que el que se sienta afectado por una información errónea, la verdad no recuerdo el supuesto específico, pero va mucho a que sea ni siquiera es falsa, creo que solamente es errónea y tiene otro adjetivo. Quien se sienta afectado por esa información tiene el derecho de réplica, que como bien lo mencionaba Sofía, es el contrapeso a la liberación. Hay un procedimiento, no me acuerdo porque hasta no me acuerdo si fue una acción de inconstitucionalidad, dentro de los 15 días posteriores a la difusión del contenido programático o el contenido del que se sienta dolido, puede solicitar el derecho de réplica. La persona a la que se lo solicita se lo tiene que dar con las mismas características de que se emitió la opinión, la información. Si no la contestas, o sea, es como una autocomposición primero, es un procedimiento. Si procede o no la réplica, el que se duele de la información puede acudir a los juzgados federales en materia civil y interponer una demanda, se podría llamar, un procedimiento en materia de derecho de réplica. Ahí es donde se evaluará si procede o no la réplica. Sin embargo, no necesitas acreditar alguna afectación. Es una de las como críticas que se le puede hacer a la ley porque está muy fresca. La verdad, solamente está bien regulado el procedimiento de autocomposición e ir a la materia jurisdiccional. Sin embargo, no hay como una prueba o pruebas idóneas para acreditar tu afectación o alguna consecuencia por la información que solamente es, oye, me das el derecho de réplica y es aparecer en los mismos términos y condiciones que se dio la información. Ese es el derecho de réplica. No va más allá un resarcimiento de algún daño. Ok, y entonces, uniendo todos estos temas tan interesantes que nos comentan, maestras, ¿cuáles serían en concreto estas facultades que tiene este órgano regulador? Justamente es la lámina que sigue. Eve nos va a ayudar aquí a explicarlas. Si bien es cierto, no depende de un poder ejecutivo, es como un cuarto poder, si lo queremos ver coloquialmente, que los órganos constitucionales es como un avance en la administración pública. Las conceptualizamos por lo que hace, la materia como lo ejerce. Por ejemplo, tiene materialmente legislativas facultades, como emitir su propio estatuto orgánico, como expedir disposiciones administrativas generales. ¿Por qué? Su especificidad es el único que tiene el conocimiento técnico a fin de expedir los ordenamientos especiales. Por ejemplo, en materia de preponderancia,
acuerdos respecto de la separación contable. ¿Cómo me vas a presentar tu contabilidad, tus ingresos? En Most Carry, Most Offer, que es otra figura de la radiodifusión. En materia de radiodifusión. Pero él es el único que podría, hasta judicialmente se han emitido criterios respecto de su, es tan técnico la materia que lleva que no puede, o sea, el proceso legislativo normal o que todos conocemos, el órgano legislativo pues no tendría tanto conocimiento, tanta experiencia técnica para regular este tipo de áreas, porque pues justamente las telecomunicaciones y radiodifusión son de índole 100% técnico, va desarrollando, o sea, no es estático, o sea, no podemos creer que sigue igual a como estaba en el derecho romano, por ejemplo, porque evidentemente la tecnología ha avanzado muchísimo, la tecnología avanza día a día. Un tema que ahorita están regulando, por ejemplo, hace 10 años, seguramente ni siquiera se lo pasaba por nuestra mente, ¿no? En cambio ahora, como este tipo de temas van tan relacionados con la tecnología, su regulación prácticamente, o sea, no es estática para nada. O sea, si ustedes tienen la curiosidad de repente de meterse al Diario Oficial de la Federación, seguramente cada semana van a encontrar algún tipo de disposición que emite el IFT. Porque está regulando televisión, está regulando telefonía, está regulando internet. Y amén de sus facultades, hay criterios jurisprudenciales que se han pronunciado al respecto y han favorecido esta facultad de expedir ordenamientos, que lo dispensa de los principios generales, por ejemplo, de ir contra la ley o ir más allá de la ley. Hay jurisprudencia al respecto. Amén de lo anterior, también judicialmente, como lo podremos conceptualizar, más bien lo hicimos en una forma de ejemplificar, pero tiene ciertas facultades. Él es una autoridad, actúa como autoridad administrativa, entonces hace y tiene las facultades necesarias para hacer procedimientos de sanción. Una visita de verificación te la realiza, puede ser el origen de un procedimiento de sanción. Amén de lo anterior, hay desacuerdos de interconexión y retransmisión. Comentaba con Sofía que son procedimientos en su naturaleza bastante complejos. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que los operadores tienen la libertad contractual de ponerse de acuerdo en los precios para su interconexión de sus redes. Sin embargo, si no existe un acuerdo entre ellos, acuden al IFETEL para que él actúe como mediador o árbitro y se emite la resolución correspondiente. Por eso lo conceptualizamos como facultades materialmente judiciales. Nada más interrumpir un tantito para ponerlos un poco en contexto. ¿Por qué la importancia de la interconexión? Si no existiera interconexión entre operadores, yo no podría, yo por ejemplo estoy con el operador A, estoy con Telcel, ¿no? Si no existiera la interconexión, que es una figura que está en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, yo no podría comunicarme con un operador que está en AT&T, por ejemplo. O sea, de ahí la importancia de estos temas que de repente los vemos como súper vagos o que jamás habíamos escuchado de ellos, pero en nuestra vida diaria es súper importante. Si no existiera la interconexión de redes, es decir, que justamente se conecten técnicamente o digitalmente las redes de telecomunicaciones, yo no podría comunicarme con alguien que está en otra compañía, yo no podría comunicarme con un teléfono fijo, o sea, yo como celular no podría comunicarme con mi abuelo que vive en Sonora, que está en otra compañía de teléfonos. Entonces, de ahí la importancia de por qué el IFT regula este tipo de temas, ¿no? Si los operadores no quisieran, y aparte es una obligación que tienen los operadores, los operadores tienen la obligación de interconectar forzosamente sus redes, ¿no? Y si no se ponen de acuerdo, pues ya van con el órgano regulador, en este caso el IFT, a que resuelva esta disputa, por así llamarla, entre dos operadores, ¿no? Y hasta jurisdiccionalmente la importancia de este procedimiento la reconoce en razón de que no opera la caducidad en este tipo de procedimientos. O sea, no puedes interponer o promover una caducidad en términos del artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en este tipo de procedimientos, por lo que comenta Sofía. O sea, la interconexión no se puede caer en ningún tiempo. Sí, si no, no podríamos comunicarnos entre nosotros, ¿no? Ahora, las facultades ejecutivas, como
como lo denominamos, aunque sea un órgano constitucional autónomo, nada más es en términos ejemplificativos. Obviamente es el que te fija la contraprestación para el otorgamiento de las concesiones y autorizaciones. Él tiene las facultades necesarias para la revocación de concesiones y autorizaciones. El registro público lo lleva a él de las concesiones. La determinación de agentes preponderantes, que era lo que les comentábamos anteriormente. Él tiene para regular el mercado y para que el mercado funcione y existe la libre concurrencia. Contribuir a la política de inclusión digital y derechos de las audiencias, que también ya se los habíamos comentado. No lo comentamos, pero justamente el derecho de las audiencias es un derecho que tengo yo, que tenemos todos, en materia de radiodifusión. O sea, yo como cuando prendo mi televisión abierta o cuando prendo mi radio, tengo ciertos derechos por tener acceso a ese tipo de contenidos, ¿no? Como ya bien decía Evelyn, son derechos muy enfocados a la parte social. Tengo derecho a una información real, tengo derecho a tener acceso a este tipo de comunicación en cualquier tiempo, con cualquier tipo de equipo que cumpla con las necesidades técnicas, acceder a ello, por ejemplo, ¿no? A los niños. Aquí creo que sí, en derechos de las audiencias concurren varias autoridades, como Segov, con RTC, con COFEPRIS, en virtud de, o sea, en sus ámbitos, por ejemplo, COFEPRIS respecto a la publicidad de productos que pueden constituir medicamentos o que sean ingeridos, necesitas una autorización especial, no nada más un aviso previo para su publicidad. Por ejemplo, también es muy común ahora con productos milagro, por ejemplo, que vemos en la tele que anuncian productos que en 2 días te hacen cualquier tipo de milagros de salud. Pues en este tipo de materias hay concurrencia de autoridades. O sea, el IFT es una autoridad en materia justamente de mi derecho de audiencia, pero también, por ejemplo, COFEPRIS tiene injerencia, o la Segov, que la Segov es la autoridad que regula justamente los tiempos en los cuales se van a emitir cierto tipo de contenidos en radio y televisión abierta. Okay. Entonces, digo, como vemos, en resumen, el IFT hace muchísimas cosas. O sea, es impresionante la cantidad de facultades que tiene y cómo las ha ejercido, ¿no? O sea, cómo se ha organizado internamente para poder ejercerlas. Digo, rapidísimo, nada más le vamos a platicar. No te escuchamos, Ana. No, a ver. A ver, ¿así? Ya. Así te escuchamos. ¿Qué problema tuve con mis audífonos? Pero desafortunadamente el tiempo se nos está terminando, maestras. Es amplísimo los temas que se pueden tratar, que se deben aparte tratar, porque tal como nos los mencionaron desde el inicio, al establecer este órgano autónomo constitucional, que justamente dentro de la materia legislativa, su actividad materialmente legislativa, atendiendo estas funciones, y atendiendo, por ejemplo, lo que es una cláusula habilitante, y creo que eso es de lo que ellos se valen para constituir esta normativa y demás, justo como lo mencionaba la maestra Evelyn, que hay jurisprudencia para establecer la importancia de esta función al IFT, y derivado de esta cláusula habilitante, que atendiendo a la dinámica social y que el Estado no puede estar estático, sino atender estas necesidades, ¿cómo pueden ustedes cerrar la trascendencia e importancia de este órgano en 2 minutos, maestras, por favor? Uno y uno. Para poder llevar a nuestra comunidad a una conclusión ya establecida, y sobre todo, pues bueno, que sumen para investigaciones, que sumen para reformas que también se puedan dar respecto de este organismo. Por favor, maestras, ¿cómo concluirían este tema tan importante? Pues mira, Ana, digo, hablando un poco ya en la experiencia que hemos tenido, a nosotras nos tocó justamente trabajar con estos sectores antes de la reforma constitucional. Nos tocó con la SCT, con la COFETEL, nos tocó la transición, nos tocó que lo que habíamos ejercido durante varios años, de repente ya no existía. De un día para otro nos cambiaron la regulación, ya lo que sabíamos, lo que dominábamos ya no existe, y ahora es aprenden nuevas reglas. También es un tema, es un ejercicio muy
de ir aprendiendo también con la autoridad. O sea, la autoridad también tiene que ir innovando. Entonces, este órgano regulador, en mi experiencia, y ya Eve nos va a platicar en la suya, es un acierto. O sea, en mi experiencia fue un acierto la reforma, fue un acierto la creación. Y además también es un órgano que es muy incluyente en temas de... tiene muchos ejercicios de consulta pública, donde nosotros como ciudadanos, cualquiera de nosotros, puede ir a opinar sobre la regulación que está emitiendo el IFT. Entonces, o sea, quiero que se queden con la idea de verlo como un órgano en el que podemos también ser participativos, ¿no? No es un órgano que simplemente va a imponer regulación, sino que es un órgano que nos permite como ciudadanos, como audiencias, como usuarios de servicios de telecomunicaciones, coadyuvar para justamente la creación de un marco jurídico que nos satisfaga a todos, ¿no? Amén de lo anterior y siendo litigante completamente, yo sí vi una reforma completamente en la regulación, un avance completamente en los sectores. Lo que comentabas, el mercado, la oferta es completamente diferente a lo que teníamos. Nos podemos equiparar con los órganos internacionalmente del adelanto que hemos tenido. Veo un acierto, como lo comenta. Creo que el quitarle facultades o el delegarle sería un retroceso. Creo que están bien justificados, tanto como la Comisión Federal de Competencia Económica como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es con los que hemos trabajado, su creación y su efectividad. Aplaudo las decisiones en materia jurisdiccional respecto de la no suspensión. Los juicios corren y corren y corren. Y los criterios jurisprudenciales también, y la especialización en materia jurisdiccional, porque una cosa es el ejecutivo y otra cosa que existan jueces y secretarios de acuerdos que conozcan del tema, que sepan diferenciar una concesión de un permiso, porque esta materia la tienes que aprender con ingenieros y economistas, como decía Sof. Ok, pues muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros y compartiendo sus conocimientos con nuestros seguidores. Y recuerden, estimada comunidad, síganos cada viernes. Ya ven que todos los temas siempre hay algo por aportar. Así es que, sin más, agradecemos a las autoridades de esta facultad por otorgarnos las herramientas necesarias para llevar a cabo este tipo de actividades, así como al maestro César Alanís y a su staff Eduardo Ramírez, y a ustedes por su escucha, a nuestras invitadas por compartir su tiempo y conocimientos, y síganos como cada viernes a esta hora, de 1 a 2 de la tarde. Pasen hermosa tarde, disfruten este fin de semana y nos vemos aquí la siguiente semana. Hasta pronto, maestras. Gracias. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.